hemos estado viendo nada menos que las culturas del área mesoamericana, que mencionamos nada menos que abarca parte de nuestro país hasta países como Guatemala, Belice y El Salvador. Y habíamos visto nosotros ya el periodo preclásico y el periodo clásico, en los cuales mencionamos que los historiadores han dividido nada menos el tiempo y el periodo de las diferentes culturas de Mesoamérica para poder tener una visión y un panorama más claro y preciso de las culturas que aparecieron nada menos que en nuestro país principalmente. Y también iniciamos el periodo postclásico con nada menos la cultura tolteca, pero el día de hoy cerraremos nada menos que este periodo postclásico con la última cultura que surgió antes de la llegada de los españoles, y fue nada menos que la cultura azteca, o también llamada mexica. Cualquiera de los dos nombres es correcto. La cultura azteca o mexica, de acuerdo a sus inicios y a su historia, se menciona que en el siglo XI los aztecas llegan al Valle de México. Según el mito que ellos mismos mencionaban, ellos decían que provenían de un lugar del norte llamado Aztlán. Tal lugar aún no se puede y no se ponen de acuerdo qué lugar pudiese ser, porque se supone que también era una isla, un islote, desde donde partieron ese lugar llamado Aztlán, que data dentro de los códices que ellos manejaban, sus escritos históricos, principalmente los aztecas. Al llegar al Valle de México, tuvieron contacto nada menos con las culturas teotihuacana y toltecas, y de ella tomaron ciertos tipos de elementos importantes. Se les ha llamado el pueblo del sol porque el astro más venerado para ellos era Huitzilopochtli, que representaba nada menos que al sol, y que para que no se extinguiera lo alimentaban con sacrificios humanos. Esta representación del calendario solar nosotros la podemos ver en nuestras monedas de pesos, 5 pesos y 10 pesos. Las civilizaciones aztecas se ubicaron en la zona central de Mesoamérica, en el centro del Valle de México, nada menos que en un islote del lago de Texcoco. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala, porque hasta allí tuvieron influencia a través de las llamadas guerras floridas, para poder conquistar los pueblos, ya sea lejanos o cercanos, y empezaron a dominar gran área territorial. Para el año 1521 lograron tener más de 300,000 kilómetros de extensión territorial, nada menos el territorio que ya habían conquistado, y una población cercana a los 7 millones de habitantes. Entonces, el imperio azteca o el imperio mexica era muy, pero muy extenso ya. Cuando estamos hablando de 1521 es cuando lamentablemente cae la Gran Tenochtitlán por la invasión de Hernán Cortés y los españoles. Cuando llegaron a las orillas del lago de Texcoco, principalmente estos lugares eran dominados nada menos por los tecpanecas, y este pueblo tecpaneca tenía dominado a otros pueblos, por lo cual al establecerse los aztecas cerca de ese valle, tuvieron primero que en este caso quedar bajo las órdenes de los tecpanecas
Pero más adelante, gracias al poder militar que ellos tenían, lograron dominar la región de Mesoamérica, haciendo una alianza en el 1430 con otros dos pueblos, el de Texcoco y el de Tlacopa, hoy conocemos como Tacuba, para desligarse del dominio tepaneca. A esta unión se le llamó nada menos que la Triple Alianza. La guerra fue una práctica muy importante para el pueblo mexica, ya que de esta manera expandían su imperio y además recababan tributos. Y además ellos podían también hacer prisioneros para dedicarlos posteriormente a Huitzilopochtli. Dentro de los tributos que ellos recibían de las personas que conquistaban, de los pueblos conquistados, era oro, plata, cuencas de jade, plumas de quetzal, que eran muy importantes. El quetzal era muy apreciado por sus plumas, la piel de animales, el cacao, que muchas veces servía como moneda, y el algodón. Dentro de ellos, entonces, todos los pueblos bajo el yugo azteca tenían que entregar tributo a los mexicas. Pero también los prisioneros eran sacrificados y por eso se realizaba la guerra, la llamada guerras floridas. Dentro de ellos, los guerreros más importantes eran los caballeros águila y los caballeros tigre. Los mexicas, además de ellos, construyeron la gran Tenochtitlán, ya que se establecieron en el islote del lago de Texcoco, ya que recordemos que traían y que venían de acuerdo a lo que les había dicho Huitzilopochtli, que establecerían su lugar de permanencia donde encontraran un águila devorando a una serpiente, y esa águila la encontraron devorando a la serpiente en un islote del lago de Texcoco. Y de esta manera entonces ahí empezaron a establecerse y a ganarle terreno al lago a través de algo que ellos acostumbraban a hacer, que era las chinampas, que servía no solamente para la producción y el cultivo de alimentos, sino también para vivir. Y las chinampas entonces empezó a ganar terreno a el lago de Texcoco. En este caso eran balsas cubiertas con tierra fértil y al grado que podían cosechar 3 veces al año a través de las chinampas. La representación de las chinampas todavía las tenemos nada menos en lo que se conoce el área de Xochimilco, que es un lugar turístico. También desarrollaron un pensamiento filosófico que reflejaba nada menos que sus creencias, todas escritas nada menos que en códices o en los poemas y en los discursos educativos, ya que ellos escribían y hablaban el náhuatl, idioma que ellos tenían. La educación era muy importante, pero era diferenciada, ya que había 2 escuelas. La primera escuela, Calmecac, que era nada menos para los nobles y que se les enseñaba el arte de la guerra y de la administración, y otra de más jóvenes, las del Tepozcali, que en este caso se enseñaba principalmente las artes, artesanías, el cultivo, y de esa manera podían vivir. El fin del dominio mexica sobre Mesoamérica llegó nada menos en el 1521, como ya lo habíamos mencionado, cuando los españoles conquistaron la Gran Tenochtitlán, que la tuvieron sitiada hasta que, en este caso, hubo una rendición para evitar más mortandad de la gente. De esta manera, entonces, hemos hablado de un pueblo muy importante en Mesoamérica y que de esta manera concluye este periodo que los historiadores han mencionado.
Nada menos que los aztecas fue un pueblo guerrero y también, al igual que muchos pueblos, veneraban a Quetzalcóatl, la llamada serpiente emplumada. Podemos ver entonces en los aztecas muchas cosas que hasta la actualidad nos han llegado, ya que muchas palabras que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje vienen de la raíz náhuatl.